Nos viene a la cabeza cómo se refleja todo esto a nivel internacional, en medios internacionales. ¿Qué dicen los medios internacionales de la crisis en Bolivia, de la coyuntura política que vive el país? Entremos en este análisis con Gabriel Villalba, pero veamos simplemente, a ver, dos perspectivas. ¿Qué dice un medio y qué dice otro? Pongamos por favor los videos. Tensión en Bolivia, 4 policías y un civil han perdido la vida en choques mientras las fuerzas de seguridad buscaban despejar los caminos que han sido bloqueados por leales al expresidente de Bolivia. Seguido ya. Los siguientes tienen paralizado este país desde hace más de 10 días. Evo Morales ha lanzado una advertencia: si reprimen al pueblo, habrá rebelión. Vamos a empezar el debate en Ángulo. Evo Morales está cometiendo terrorismo y evidentemente también hay intereses de narcotráfico. Eso lo sabemos porque Chapare es un punto donde se produce, por supuesto, droga, cocaína, y está prácticamente administrado por el evismo. Y Evo Morales también, que tiene su sede ahí y prácticamente estaba parapetado en esa situación. Arce Catacora, por otro lado, también está haciendo cálculos políticos. Él, en principio, se manifestó como candidato a la presidencia por el Partido del MAS, que le ha quitado a Evo Morales. Acá en Bolivia toda la culpa la echan a Evo Morales sin que tenga participación alguna. El pecado único que cometió Evo Morales es convocar una primera marcha donde ha asistido más de 2.6 millones de militantes evistas en la ciudad de La Paz para hacer escuchar la voz de la crisis a este gobierno nacional. Entonces, desde ahí se vienen todos los procesos contra Evo Morales, y hoy por hoy nadie hemos visto, nadie estamos de acuerdo con la violencia que se ha generado estos días. Son 5 muertos que hay por parte de la policía boliviana y tenemos más de 4 o 5 muertos también por parte de nuestros hermanos campesinos. Perspectiva de un medio de comunicación. Vamos mostrando el otro, si ya lo tenemos, por favor. Producción. No, bueno, producción me dice que no deja, lamentablemente, poder repetirlo, pero es muy interesante la otra perspectiva. A ver, vamos a ver si podemos tener por lo menos el audio. El Alteño, periódico local de Bolivia, evistas logran que la Yayagua sea campo de batalla. Después, portada de Los Tiempos, uno de los medios más importantes de Bolivia, dice: evistas atacan a Yayagua y dejan 33 heridos. France 24, 3 policías mueren en Bolivia durante bloqueos encabezados por evistas. DW, 2 policías mueren en choque con... Bueno, déjame adivinar, algo tiene que ver con evistas, ¿no? Bueno, Ina, en esta ocasión no, porque la nota lo llamaron afines a Morales, pero más o menos es lo mismo. Lo cierto es que agricultores, gremialistas, transportistas y todos con problemas diferentes, los medios los meten en el mismo saco: evistas. Es como si fuera una marca registrada que explica todo sin explicar nada. Crisis económica, evistas. Falta de combustible, evistas. Hace mucho calor, evistas. Portada de El Bueno, ahí está. Periódico local de Bolivia. Y a esto... Lamentable, hubiera sido bonito verlo el video, por supuesto que sí. Gabriel, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de verdad? ¿Son verdades a medias, verdades o mentiras a medias? ¿Qué es lo que se sustrae? Las dos perspectivas, ¿no? Como tú muy bien decías, Níbar. Tienes el primer video que tú ponías de NTN 24, una cadena colombiana que ve particularmente temas de Centroamérica, muy ligado también a espacios o foros que se autoidentifican como los, digamos, erradicadores del comunismo, del castrochavismo, ¿no? Vincula mucho sus análisis a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia y otras latitudes. Evidentemente que una cadena televisiva, que un medio
un noticiero o un programa como NTN 24 tenga una perspectiva política, es totalmente legítimo, es totalmente válido. En democracia se permite todo ello, ¿no? Simplemente que la gente tiene que estar consciente de la tendencia política de los medios. Y esto es importantísimo. Los medios no tienen tendencias políticas, dicen muchos, ¿no? Pero si revisamos la historia de los medios, tanto escritos como prensa radial, televisiva, y las propias redes sociales, vamos a encontrar que siempre se ha tenido una editorial, siempre se ha tenido una tendencia. Los medios siempre han respondido a determinados intereses políticos, ¿no? Entonces, es normal, es habitual y es algo a lo que debemos estar conscientes y debemos acostumbrarnos. No se trata de seguir pensando en aquella vieja idea del siglo XIX de que los medios son independientes, que no tienen color político, quizás no color político partidario, pero sí cierta afinidad ideológica política o cierta tendencia política. Si tú revisas la editorial de fundación del periódico El Deber, te va a decir que fue un periódico fundado por el Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver alrededor del mundo. Si revisas la cadena Fox News en Estados Unidos, claramente te dice en su editorial que tiene tendencia y afinidad con el Partido Republicano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay nada que estemos descubriendo. Desde la otra perspectiva, el audio que tú nos hacías escuchar, claramente tiene que ver con Ina Afinaginova, por ejemplo, quien era una periodista de Russia Today, ¿no? En su momento ahora comenzó a radicar en España, muy ligada a Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que abiertamente también tiene su tendencia política de izquierda y este canal, este medio que tú haces escuchar el audio también. Entonces tienes una perspectiva desde una cadena, digamos, de centro derecha y tienes una perspectiva desde un periodismo de izquierda, ¿no? Que ven desde diferentes ángulos, por supuesto, como es válido, lo que está aconteciendo en Bolivia. Lo que sí creo que coinciden ambas vertientes del pensamiento, ambas vertientes de la noticia desde diferentes ópticas y perspectivas, es que en Bolivia estamos viviendo una crisis. Sí, evidentemente estamos viviendo una crisis. El día de hoy fue notificado el Estado boliviano, por ejemplo, con un informe de la FAO, en la cual indicaba que se tiene una clara inseguridad en el ámbito alimenticio de Bolivia, ¿no? E inmediatamente respondió hoy en la mañana la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, indicando que ella era productora, que según ella no había crisis alimenticia, no había nada, descalificando los informes de la FAO. Entonces, cuando nosotros queremos ver los indicadores de un país en determinado momento, en determinado espacio, en determinado tiempo, tenemos que recurrir indudablemente a indicadores internacionales, ¿no? Y los indicadores internacionales son del índice de Gini, por ejemplo, que mide la desigualdad de la brecha entre los muy ricos y muy pobres en un país. Tienes los indicadores de la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la FAO. Tienes indicadores de la Oficina contra las Drogas y el Delito, 1DC, por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas. Hay que consultar esos indicadores, ¿no? Y creo que en todos Bolivia está muy mal parada en este último tiempo. Gabriel, quiero también mostrar 3 imágenes, porque Evo Morales, de lo que significó el antes de lo que fue la semana que acaba de pasar con el tema de Yayagua y posteriormente a ese acontecimiento, ha tomado 3 declaraciones que podrían ser muy importantes también de analizar hoy en la noche. Vamos con la primera imagen, porque él dice ya está post de lo que pasó. Esa, ya, nos quedemos con esa. Esta es Evo Morales, este es durante el conflicto de Yayagua. Evo Morales se deslinda de responsabilidad y dice que no convocó a ningún bloqueo. Vamos con la siguiente. Esta es antes de lo que pasó en Yayagua. Evo Morales advierte que esta semana es decisiva, se juega el pueblo versus el imperio. Lo dijo en su radio Causachuncoca, o en la radio Causachuncoca, perdón. Y vamos con la última imagen, porque esta es una frase que es post acontecimientos de Yayagua. Los compañeros saben, yo soy enemigo de los bloqueos. ¿Cuántas veces he rechazado y ahora todos me echan la culpa? En el pacto de unidad que convoca
entre paréntesis, a bloqueos, la gente nos rebasa y hay que hacer marchas. La solución es el diálogo, dice Evo Morales. ¿Con qué frase, con qué Evo Morales que esté muy ligada a su frase nos quedamos? ¿O se cambia según las circunstancias? No, sin lugar a dudas volvemos a el análisis que hacíamos al principio, ¿no, Níbar? El ámbito del abordaje, desde dónde y desde qué perspectiva se aborda una misma noticia a un mismo personaje político en este caso. La primera imagen que tú mostrabas era del portal Sin Mordaza. El portal digital Sin Mordaza es propiedad del señor Horacio Martínez, por ejemplo, ¿no? Muy ligado al gobierno de Luis Arce Catacora. El segundo post que tú referenciabas tiene el logo de DTV, propiedad de Junior Arias, quien recibe más de 70 millones de bolivianos en pauta publicitaria por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Y el tercer post que tú hacías referencia, no encuentro la fuente, digamos, de referencia del medio, pero sin lugar a dudas es un tratamiento informativo que es válido, sí, es válido. ¿Es tendencioso? Sí, también es tendencioso. Y, por supuesto, es una perspectiva de una verdad. Estamos acostumbrados en Bolivia a fraccionar la verdad según lo que nos convenga, ¿no? O fraccionar un discurso de una persona que ha podido hablar 1.000.000 de cosas durante 1 hora, pero sacamos lo que nos conviene a nosotros de lo hablado en 60 segundos, por ejemplo, ¿no? Y desde esa narrativa se van construyendo las noticias en Bolivia con un claro direccionamiento político, que no está mal, es legítimo, por supuesto que sí. Lo importante es saber reconocerlo, saber decir, sí, acá existe una tendencia y por supuesto DTV, por ejemplo, recibe 70 millones mensuales de bolivianos por pauta publicitaria, entonces obviamente que tiene que responder a ciertos criterios políticos que le dictan desde el órgano ejecutivo, ¿no? Lo propio Sin Mordaza del señor Horacio Martínez, por ejemplo, u otros medios. Es totalmente válido, estamos en esa coyuntura política, mucho más en el ámbito electoral, preelectoral, y por supuesto que los medios tradicionales de comunicación, de cierta forma, siempre van a responder a los intereses de los propietarios, o en este caso, los intereses económicos que mueven los hilos de, por ejemplo, la pauta publicitaria, ¿no? Es totalmente válido, totalmente normal, algo que no debe escandalizarnos, pero sí, como población, debemos saber discernir con relación a la información que nos llega, más aún en esta época de masividad de la información, ¿no? La herramienta cognitiva que debemos tener nosotros es saber diferenciar de dónde nos llega la información, quién es el propietario del medio que nos da esa información, es decir, no aceptar todo de manera enlatada sin realizar ningún análisis crítico o autocrítico. Qué importante esto, porque justamente me lleva a la siguiente consulta o a la siguiente práctica. A ver, vamos a practicar esto. Es muy cierto que hay una nueva tendencia informativa y esta nueva tendencia informativa hace que, por lo general, los jóvenes se informen de manera encapsulada, muy pequeña. Estoy hablando de cápsulas informativas o pastillas informativas, le dicen también, ¿no? Y esto, por lo que dura, por lo general, un comentario, como bien lo decía Gabriel Villalba, de una entrevista de 15 minutos a 20 aproximadamente, solamente 5 segundos podrían ser bastante importantes de acuerdo a el grado de declaración que se tenga o a la frase que haya dicho el invitado. En este caso, Gabriel, si yo tendría que editar este video y solamente mostrar tu entrevista para que se informe la gente, y para que los jóvenes sepan de que toda esta información que se ha tenido de un medio y de otro, a nivel internacional, local, nacional, ¿cómo lo resumirías en 5 segundos, en 6 segundos, diciendo quién es el causante o el promotor de la crisis o de lo que pasó en Yayagua? Bueno, en Bolivia tenemos una clara manipulación mediática, medios que están alineados con intereses políticos ligados a la proscripción del movimiento popular, del movimiento campesino.
No es ninguna casualidad las sentencias constitucionales en contra de Evo Morales, quitándole la sigla primero de Frente para la Victoria, posteriormente de PANBOL, impidiéndole que pueda participar de los comicios. No es ninguna casualidad que el multimillonario Marcelo Claure haya referido que Andrónico Rodríguez puede ser una oposición constructiva, es decir, ya lo da por perdedor. No es para nada ninguna casualidad que se reúnan en Estados Unidos los principales actores del panorama político boliviano con una misma línea, con un mismo direccionamiento. No es para nada casual que la papeleta electoral hoy por hoy todos parezcan primos hermanos, no se tenga una distinción ni de clase ni de sustrato social, que es fundamental en una democracia participativa, en una democracia amplia. Por ende, lo que está pasando en Bolivia claramente es la proscripción no de una persona, sino de todo un movimiento, de todo un sujeto, llámese sujeto histórico, indígena, originario, campesino, que representa, personifica de manera colectiva el señor Evo Morales Ayma, y por eso lo han proscrito, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva decía en Brasil: me han metido a la cárcel porque mi error ha sido llevarle un plato de comida a todos los brasileros que morían de hambre, erradicar la extrema pobreza. Quizás lo mismo esa misma factura le están cobrando a Evo Morales, ¿no? Muy probablemente. Así lo resumiría la situación que estamos viviendo en Bolivia, y ante eso el gobierno, por supuesto que necesita lavarse las manos, limpiarse la cara, y ha usado como piezas, peones de ajedrez a los policías y los ha enviado directamente a su muerte en un contexto y en un panorama de exacerbación social en una región norte de Potosí y Ayagua, que se caracteriza por su radicalidad en medidas de presión, ¿no? No solamente con el actual gobierno, con anteriores gobiernos pasó lo mismo. Es una región que, si la estudiamos desde la historia, tiene una composición combativa de guerrilla, de guerra, si quieres, muy fuerte a nivel de la composición de los ayllus guerreros de Potosí, a nivel de los centros mineros también que se encontraban allá, una tradición que este gobierno sabía muy bien a dónde estaba llevando, a dónde estaba mandando a los policías que lamentablemente perdieron la vida. Pero pareciera que la vida de un policía vale más que la vida de un campesino, y en Bolivia esto no debiera ser así. La vida de todos cuenta y vale exactamente lo mismo. No es que la vida de un policía, parte del aparato represivo, vale más que la de un campesino o que la de una persona que se estaba movilizando, y que hay que invisibilizar estas muertes y exacerbar otras. No se trata de eso. De esa manera creo que podemos empezar a reflexionar y a plantearnos profundas transformaciones desde cómo comunicamos, pero también desde el compromiso con la justicia social, que muchos comunicadores la tienen y muchos otros no. Quizás ya me pasé ahí, Níbar, en la tarea que me diste de tratar de resumirlo lo más que pude, pero bueno, estamos ahí en un espacio que es bastante corto, que es la televisión. Quiero dar lectura de unos mensajes que me parecen bastante interesantes. Uno de ellos dice: lo que dice el analista es muy cierto. Muchos de los que realmente han podido percibir de que de ambos lados han habido muertos, solo que había un detalle muy importante. Mientras menos se daba a conocer quiénes eran los heridos o muertos de ese conflicto en Yayagua, se tenía, por lógica, que se tenía que evitar dar su identidad, porque iban a ser mínimamente apresados después. Por tema de la convulsión, me imagino, que a eso se refiere. Otro mensaje, dice: pero lo que dice en el último o en una de sus frases Evo Morales es realmente sinvergüenza. Los compañeros saben, dice, ¿no?, que yo soy enemigo de los bloqueos. Eso sabemos todo el mundo que es mentira. Él es el maestro de los bloqueos y de la convulsión social. Eso lo sabemos muy bien los bolivianos, y que se entere el nivel internacional. Gabriel, contigo para concluir. Sí, totalmente válidos todos los comentarios que podamos tener. Humberto Eco decía algo interesantísimo sobre las redes sociales, ¿no? Decía: el siglo pasado, refiriéndose al siglo XX, teníamos gente especializada que se dedicaba al análisis de la comunicación, que se dedicaba a los análisis sociológicos, que se dedicaba a los análisis políticos, económicos. Ahora, con las redes sociales y la inmediatez de los medios, tenemos hordas de ignorantes que pueden opinar lo que les dé la gana, y su opinión tiene la misma validez
que la de un especialista, decía Humberto Eco, ¿no? Quizás con esa reflexión cerraría esta entrevista con relación a los mensajes que tú muy bien leías. Comunicador político, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Muy amable. Un abrazo, Aníbal. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión. Vamos a una breve pausa, porque al retornar vamos a seguir en un análisis y esta vez referido a algo que los bolivianos y en realidad los países sudamericanos estamos otra vez con un miedo, con un temor. Se vienen posibles incendios. ¿Esto debe ser costumbre o se debe tener la capacidad para poderlos apalear en cuanto a las grandes deforestaciones que existen no solamente en Bolivia, sino también a nivel Sudamérica?